Son tiempos difíciles, no cabe duda. Tiempos para líderes. Hoy hablaremos de uno que enfrentó el más grande cataclismo económico que se haya vivido hasta el momento. Lo llamaron el Gran Crack, o mejor conocida como la Gran Depresión de 1929. De este momento podemos aprender mucho. Sin embargo, hoy, el grado de complejidad de la situación que vivimos es distinto, pero los principios para enfrentar una adversidad así son los mismos. Valor, optimismo, conocimiento y sobre todo amor por la gente. Este amor lo tiene Roosevelt y cuando su país sufre la peor caída económica de su historia, sabe sacarlo adelante. La especulación financiera sin control es la que origina el crash de 1929. El país se encuentra al borde del colapso y del caos político. Miles de fábricas cierran y el desempleo es masivo. Basta con mencionar los comedores que sirven poco más de 20 millones de comidas al día a los desempleados e indigentes. Para salvar el Estado y sus instituciones, hace falta el hombre milagro. Hoy, en Líderes, Franklin Delano Roosevelt, uno de los más grandes líderes del siglo XX, el presidente que le devolvió la esperanza a la gente. Qué gusto que estén con nosotros. Soy Jorge Lerdo de Tejada y esto es Líderes. En las raras ocasiones en que Estados Unidos ha enfrentado un grave peligro, siempre surge en el momento preciso un gran líder para librarlos de esa amenaza. Franklin Delano Roosevelt es una de las principales pruebas de esta sorprendente regla. Proveniente de una influyente familia y recibiendo una educación en instituciones de élite, Franklin Delano Roosevelt se enfrenta a los 39 años a la primera crisis de su vida, un ataque de poliomielitis, que le impide caminar normalmente y necesita, por tanto, ayuda incluso para levantarse de la cama cada día. Sin embargo, sabe sobreponerse a la desgracia, se reincorpora a la vida pública y 7 años después es elegido presidente. Algunos de sus biógrafos señalan que el coraje del personaje público se contrapone con los miedos del hombre en privado. Miedo al fuego, a quedar atrapado, a estar solo. Roosevelt es un hombre genial, brillante, conocedor del alma humana, divertido, buen conversador, elegante. La misma necesidad lo hace ser aún más sociable, disfrutando de los cócteles y de la conversación de colaboradores o invitados. Algunos de ellos disfrutaban durante meses de su hospitalidad. Se le sigue atacando a Roosevelt acusándole o mencionando que fue un aristócrata y que se comportaba como aristócrata en muchas ocasiones. Se ponía en duda cómo él va a saber de la pobreza y de la miseria cuando él no la ha vivido. Bueno, ahí como se dice, uno no tiene que ser piedra para saber cómo funciona una piedra. Es un asunto de otro orden, es un asunto de moralidad. Entonces yo creo perfectamente que incluso un aristócrata o un millonario de cuna, ¿no? Puede ser un buen gobernante, porque no es un problema de estatus social. El único matiz que yo pondría es que si alguien nació con un privilegio social, está más obligado que quien no lo tuvo, que otros a hacer el bien. Y en este caso, pues Roosevelt es una de esas personas que pudiendo dedicarse a la gran vida o simplemente a pensar en él como individuo, decide pensar por una nación. Y más que por una nación, decide pensar por la gente. Si otros líderes como Kennedy supieron sacar de sus conciudadanos lo mejor de ellos mismos, Franklin Delano Roosevelt sabe ponerse en la piel de millones de americanos. Al mismo tiempo, se destaca como un hombre que escucha las opiniones de sus colaboradores y que sabe esperar y tomar decisiones hasta que llegue el momento preciso. Cercana a la victoria aliada, Churchill, Stalin y los observadores le encuentran agotado y débil en Yalta en febrero de 1945. 2 meses después, fallece tras haber comenzado su 4º mandato. Aquel hombre que supo iniciar reformas económicas y repartir la renta, liderar su país en el mayor conflicto bélico de la historia y marcar la dirección de lo que sería la política mundial futura desde una silla de ruedas. Los líderes son pasados por fuego, se forjan en la adversidad, se crecen ante el reto. Conozca la prueba a la que se enfrentó Roosevelt
en esta emisión de Líderes. Los años 20 son alegres y jubilosos, pero de pronto se convierten en una pesadilla, en una tragedia, cuando cae la economía en 1929. En octubre de ese año, la bolsa de Nueva York quiebra, los bancos empiezan a cerrar, la industria empieza a desintegrarse y 14 millones de trabajadores caen en el desempleo. La moneda se devalúa y en los Estados Unidos azota el hambre y la miseria. El miedo se respira en todas partes, la desesperanza crece y el gobierno simplemente no tiene respuesta. Es el momento más oscuro de esta crisis, cuando Roosevelt es designado candidato a la presidencia de la República y en su discurso de aceptación habla de la necesidad de una nueva política económica para enfrentar al gran monstruo, la Gran Depresión. Muchos escritores norteamericanos se han referido en sus obras tanto a los alegres 20s como a la Gran Depresión de los 30s. En su famosa novela, Las uvas de la ira, el novelista John Steinbeck escribe lo siguiente: los propietarios de la tierra, o con mayor frecuencia sus representantes, venían a visitar la propiedad. Llegaban en coches cerrados y examinaban entre sus dedos la seca tierra. Los granjeros miraban ansiosos hacia los coches que recorrían los campos. Los propietarios volvían finalmente a la casa y sentados en los vehículos hablaban a través de las ventanillas. Los granjeros se agrupaban frente a los coches, se ponían en cuclillas y tomaban varitas para trazar signos en el polvo. Desde los umbrales, las mujeres miraban hacia afuera y detrás de ellas, los niños. Las mujeres y los niños observaban a los hombres que hablaban con los propietarios. Los hombres bajaron de nuevo los ojos. ¿Qué quieren ustedes que hagamos? No podemos contentarnos con una parte menor de la cosecha. Ya casi nos morimos de hambre. Los niños están siempre hambrientos. Estas no son ropas, sino andrajos y harapos. Si todos los vecinos no anduvieran igual que nosotros, tendríamos vergüenza de encontrarnos con ellos en el camino. Probablemente es su alta educación, probablemente es su gran corazón, o probablemente fue el apoyo que lo mantuvo en cama el tiempo suficiente para haber leído todos los clásicos. Pero el hecho es que Roosevelt tiene la sensibilidad para conmoverse y entender que alguien como él tiene que actuar. Él quiere volver los ojos al hombre olvidado, a los miles y miles de granjeros que quebraron y perdieron sus propiedades, a los cientos de miles que perdieron sus casas hipotecadas, y también a los industriales que empezaron a cerrar o desintegrarse debido a su alto endeudamiento. Bueno, sí, Roosevelt lo primero que hizo desde la campaña fue asumir responsabilidad por la crisis y dio respuesta a lo que había prometido, a lo que había planteado. ¿Cuáles fueron esa responsabilidad que asumió? La primera fue la crisis de la Gran Depresión, es decir, él tenía un problema económico enfrente. Lo hizo, se le acusó de que no tenía plan. En realidad era una situación en que lo que tenía era un concepto, una idea de cómo salir de la crisis, y empezó a tomar esas medidas. La primera era impedir que el país quedara paralizado, tanto por los bancos como por la falta de trabajo, los cierres, las hipotecas, porque eso es lo que llevaba al pánico y a la imposibilidad de salir de la crisis en términos de la economía. Lo que él hace entonces es tomar medidas de emergencia. No necesariamente todas salieron exactamente como se hubiera querido en el momento, pero lo que sí logró es que impidió la parálisis, tanto económica total, que hubiera sido ya el hoyo absoluto, como el pánico de la población. Yo creo que sí lo logró y que tomó en ese sentido su responsabilidad fundamental. Impedir que el país llegara a un caos que se le fuera de las manos e impedir que la población se paralizara en un pánico que hubiera llevado pues, a un caos social, a un caos político. Roosevelt es un líder porque tiene respuesta a los problemas, mientras que su competidor a la presidencia, Herbert Hoover, un presidente en problemas que busca reelegirse,
pero que no puede despertar entusiasmo en la población porque decepciona a la mayoría con sus programas y con su discurso a favor de las políticas públicas sanas y la austeridad. Los comerciantes, la clase media y grupos empresariales importantes ya no quieren seguir escuchando esto. Saben que el peligro es enorme, así que el resultado es inevitable: la derrota de Hoover y la arrolladora victoria electoral de Roosevelt. El parámetro ideológico de Hoover no le permitió enfrentarse a la crisis, porque es una crisis de sobreproducción, es una crisis en donde se tenía que haber un intervencionismo estatal más dinámico, pero los paradigmas de Hoover, como de los presidentes anteriores, era precisamente que el Estado no podía intervenir, que la mano invisible del capitalismo tenía que resolver la crisis. La participación de Roosevelt fue precisamente crear un clima de confianza, resolver el problema de la sobreproducción y sobre todo iniciar un proceso de creación de empleos como las grandes obras, por ejemplo, de la Tennessee Valley Authority, que fue uno de los símbolos del periodo de Roosevelt. Roosevelt entiende el problema, pero faltan 4 meses para su toma de posesión. Es un periodo espeluznante. Los suicidios de empresarios y ciudadanos son asunto de todos los días, y parece que los Estados Unidos han llegado a una especie del final del camino. Sin embargo, estos meses de gran obscuridad le sirvieron a Roosevelt para elegir a los miembros de su gobierno y a los consejeros personales que deseaba llevar a Washington. No obstante, que el estado de la economía sigue agravándose. El miedo es lo que está presente en todos los ciudadanos del país. Al regresar, el discurso que le devolvió la esperanza a la gente de esa nación. El miedo al que se refería Roosevelt en la depresión de los 30 era el miedo que tenía la gente a perder su empleo, a no encontrar trabajo, a perder sus granjas, su vivienda, sus ahorros, sus negocios. Era un miedo paralizante, pero Roosevelt decía que si uno se queda con el miedo, uno comete errores o se inmoviliza, en lugar de buscar soluciones y actuar. Con esta firmeza de pensamiento, tomó posesión de su primera presidencia el 4 de marzo de 1933, pronunciando un discurso inolvidable en el que dijo: Permítanme expresar mi firme convicción de que a lo único que debemos tenerle miedo es al miedo mismo. Actuando contra la marea, Roosevelt emite una ley bancaria de emergencia para reabrir los bancos. Lo que Roosevelt hizo con los principales problemas, que era la banca, las hipotecas, tanto a vivienda particular como las granjas, y la granja en su totalidad, fue tomar medidas de emergencia, por ejemplo, suspendiendo las hipotecas o dándoles para pagar hipoteca y dándoles un precio de garantía a sus productos agrícolas, con lo cual, aunque no salieran de la deuda, empezaban a pagarla y podían volver a trabajar y podían volver a su casa. Una vez arreglada su deuda, Roosevelt otorga crédito barato a los granjeros, así como también da préstamos a los propietarios de viviendas. Lo mismo hace con la industria. No obstante lo racional de sus medidas, Roosevelt recibe irracionales ataques, sobre todo de grupos financieros y de especuladores. Pero el presidente Roosevelt les responde: En el templo de nuestra civilización, los valores sociales son más nobles que el simple lucro monetario. Y uno de sus colaboradores más directos, Harry Hopkins, cuando la prensa lo cuestionaba, contestaba: el hambre no es discutible. La gente no come a largo plazo, come todos los días. Roosevelt crea una serie de programas para reactivar la economía en áreas claves, como la agricultura, la industria, las obras públicas, la construcción de viviendas.
y al mismo tiempo toma medidas para proteger a los trabajadores y elevar su nivel de vida. Medidas como el salario mínimo, la semana de 40 horas, el seguro de desempleo, las pensiones por vejez o invalidez. Estos programas y estas medidas, conocidas como el New Deal o Nuevo Trato, le devuelven la esperanza a la población e impiden que el país se hunda en la crisis. Lo que más resalta en el New Deal es su propuesta de la AAA, de su acta agrícola, que fue crear grandes obras como el Tennessee Valley Authority, por ejemplo, que permitió primero crear muchas fuentes de trabajo y al mismo tiempo crear un sector financiado por el Estado de punta en la agricultura nacional norteamericana. Los más célebres programas de recuperación económica de Roosevelt son el Tennessee Valley Authority, Autoridad del Valle de Tennessee. Esta se basa en grandes obras hidroeléctricas. El programa es el centro de un gran proyecto hidroeléctrico que beneficia a 7 estados del sureste de la Unión Americana, en donde se concentran los índices de pobreza más agudos del país, proporcionando trabajo, electricidad barata, regulación de aguas para riego, control de inundaciones y nuevos caudales navegables. Otro programa es el Work Progress Administration o la Administración de Trabajo Progresivo de Obras Públicas, que entre 1935 y 1941 emplea anualmente un promedio de 2 millones de trabajadores. También está el famoso programa Agriculture Adjustment Acts o Actos de Ajuste Agrícola de subsidios agrícolas y estímulos a la producción de básicos como maíz, trigo o algodón. Roosevelt, para los de derecha, era un izquierdista empedernido, y para los de izquierda, era un derechista recalcitrante. Pero en el mundo real, el New Deal de Roosevelt, junto con programas paralelos de escolaridad, viviendas públicas, subsidios a la cultura y a las artes, recuperan en Estados Unidos el optimismo y el trabajo, la seguridad, la libertad y la prosperidad, ofreciendo nuevas oportunidades para todos. No es tarea fácil levantar un país después de un desastre económico como el que se vivió posterior al crack del 29. Al regresar, conoceremos el segundo New Deal de Roosevelt y otra gran prueba de fuego para este estadista de acero. En la depresión que vivieron los Estados Unidos, en el periodo de los 30, hubo muchos damnificados, mucha gente débil y enferma. Numerosos grupos de señoras, con abrigos y vestidos elegantes, pasaban horas en los basureros públicos buscando algo comestible. Esto no se podía permitir nunca más, así que Roosevelt retoma los principios de la Constitución y hace lo siguiente. Es obligación de un país, concretamente del Estado, garantizar la salud y el trabajo de su población. Es un derecho todavía enmarcado en la Constitución. Así que el segundo New Deal de Roosevelt, para levantar la economía, instaura el sistema de seguridad social o seguro social y el seguro de desempleo, y que siguen vigentes aún en los Estados Unidos. La siguiente gran prueba de fuego que enfrenta Roosevelt es la Segunda Guerra Mundial. El 6 de enero de 1941, Adolfo Hitler y Benito Mussolini son los amos de Europa Occidental. Los ejércitos nazis invaden Polonia, ocupan Dinamarca y Noruega, entran en los Países Bajos y Bélgica y conquistan Francia. Roosevelt cree que la Segunda Guerra Mundial fue causada en parte por el alocado desorden monetario, el desempleo masivo, la desesperación económica que condujeron al poder a Hitler y Mussolini en Alemania e Italia respectivamente. Hitler parte de una actitud de odio, de un nacionalismo fundado en el racismo, es decir, los no arios que se acaben, mientras que Roosevelt arranca de otra actitud. Roosevelt arranca del bienestar social, de una actitud, si no del gran amor, mucho más amorosa y no de odio, tanto en forma interna en los Estados Unidos como hacia el resto del mundo. La gran diferencia es política. Políticamente, Roosevelt
prefirió mantenerse en el cauce democrático. Hitler, que fue electo democráticamente, terminó siendo el más importante dictador del siglo XX. En el plano económico, Hitler enfrenta la crisis económica con trabajo forzado, con trabajo esclavo, saqueando prácticamente a su fuerza laboral, judíos y alemanes. Roosevelt hace exactamente lo contrario. Hitler soñaba, planteaba un imperio mundial dirigido por los alemanes, por la raza aria, ¿no? Su cuarto Reich. Mientras que Roosevelt está habló siempre, de un mundo en que hubiera paz y donde los países desarrollados ayudaran a su desarrollo a los países que tenían menos grado de desarrollo y que esto fuera de manera independiente, es decir, autónoma, soberana, ¿no? Yo creo que esa es la diferencia, son en todos los aspectos, no solo en uno, entre Hitler y Roosevelt. Ante el Congreso de Estados Unidos, Roosevelt explica que se enfrentan a una amenaza a la libertad y promete dedicar todos los recursos del país a la defensa de las democracias. Democracias que una a una venían cayendo en la idea de Hitler, una dictadura fascista mundial. Roosevelt exhortaba al Congreso: si queremos que este país sea seguro, luchemos por un mundo fundado en 4 libertades esenciales. Libertad de expresión en todo el mundo. Libertad de toda persona a rendir culto a Dios a su manera. Libertad a estar libre de necesidad. Y libertad a estar libre de miedos. En este nuevo orden mundial, contrario al de Hitler, Roosevelt afirma, anteponemos el concepto mayor, el del orden moral. El orden mundial que queremos, dice Roosevelt, es la cooperación entre países libres y soberanos, colaborando en una sociedad amistosa y civilizada. ¿Qué requiere el mundo hoy? ¿Un Roosevelt o un Hitler? No, yo creo que definitivamente frente a estas preguntas, yo creo que jamás, en ninguna circunstancia, el mundo requería un Hitler. En ninguna circunstancia. Sería la peor catástrofe. Lo fue hace más de 50 años y lo va a seguir siendo. Tener a un Hitler de ninguna manera puede resolver los problemas. Tener a un Roosevelt, bueno, yo creo que sería mucho mejor. Lo que quiero decir es que sí se requieren dirigentes, líderes, estadistas, del tipo de cualidades que tuvo Roosevelt, esencialmente para responder con rapidez y en forma correcta al aspecto económico, porque la situación es muy similar, muy parecida a lo que ocurrió en el 29 y en los 30, que es lo que enfrenta Roosevelt esencialmente, y que tomó las medidas adecuadas, correctas, en el momento que tenía que tomarlas. En ese sentido esencial, yo creo que sí requeriríamos pensar un poco como pensó Roosevelt, y se debía reflexionar más en lo que hizo y pensar en por qué lo hizo. Roosevelt sabe conducir a su país hacia el triunfo en la Segunda Guerra Mundial, no sin antes sacarlo de la Gran Depresión económica. Definitivamente, Roosevelt fue el hombre necesario en el momento necesario. Esta no es una lección para los Estados Unidos, es una lección para cualquier país en cualquier momento. El 20 de abril de 1943, el presidente Franklin Delano Roosevelt se entrevistó en Monterrey con el presidente Manuel Ávila Camacho. Roosevelt también se reunió con un grupo de importantes industriales de Monterrey. Los estadounidenses creían que a ellos no les podía pasar nada malo, pero les pasó. Y la nación se llenó de temor. Pero un líder como Roosevelt los inspiró con acciones y palabras como estas: navega, barco del Estado, navega, unión fuerte y grande. La humanidad, con todos sus temores, con todas las esperanzas de años futuros, está pendiente, anhelante de tu destino.